Soberano Señor, estamos agradecidos una vez más por este día que nos da, Señor, porque podemos nosotros comenzar el día leyendo tu palabra, meditando en ella. Estamos terminando de leer el profeta Ezequiel, Señor, y queremos pedirte que nos des entendimiento, mucha sabiduría para comprender lo que a través de este profeta nos quería decir a nosotros, Señor bendito, y que podamos también entresacar de allí los principios bíblicos que deben regir nuestro comportamiento, nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana y aplicarlos a nuestro caminar contigo. Guíanos, Padre amado, que tu Espíritu nos ilumine, nos dé el entendimiento que necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Profeta Ezequiel en la nueva versión internacional, capítulo número 33. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuenta de esa muerte. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. Y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud y devuelve lo que tomó, emprende y restituye lo que robó y obedece los preceptos de vida sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de sus pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia. En realidad los que no actúan con justicia son ellos. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ello. Y si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. A pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no actúa con justicia. Pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. El día quinto del mes décimo del año duodécimo de nuestro exilio, un fugitivo que había huido de Jerusalén vino y me dio esta noticia.
La ciudad ha sido conquistada. La noche antes de que llegara el fugitivo, la mano del Señor vino sobre mí y me dejó mudo. A la mañana siguiente, cuando vino el hombre, el Señor me devolvió el habla. Luego el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, la gente que vive en esas ruinas en la tierra de Israel anda diciendo: si Abraham, que era uno solo, llegó a poseer todo este país, con mayor razón nosotros, que somos muchos, habremos de recibir la tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: ustedes comen carne con sangre, adoran a sus ídolos y derraman sangre, y aún así pretenden poseer el país. Además, confían en sus espadas, cometen abominaciones, viven en adulterio con la mujer de su prójimo, y aún así pretenden poseer el país. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: tan cierto como que yo vivo, que los que habitan en las ruinas morirán a filo de espada. A los que andan por el campo abierto se les dará como pasto a las fieras, y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de peste. Convertiré al país en un desierto desolado y se acabará el orgullo de su poder. Los montes de Israel quedarán devastados, nadie más pasará por ellos. Y cuando yo deje a este país como un desierto desolado por culpa de sus actos detestables que ellos cometieron, sabrán que yo soy el Señor. En cuanto a ti, hijo de hombre, los de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las puertas de las casas y se dicen unos a otros: vamos a escuchar el mensaje que nos envía el Señor. Y se te acercan en masa y se sientan delante de ti y escuchan tus palabras, pero luego no las practican. Me halagan de labios para afuera, pero después solo buscan las ganancias injustas. En realidad tú eres para ellos tan solo alguien que entona canción de amor con una voz hermosa y que toca bien un instrumento. Oye tus palabras, oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. No obstante, cuando todo esto suceda y en verdad está a punto de cumplirse, sabrán que hubo un profeta entre ellos. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor Omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño. Como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes
de Israel en los vados y en todos los poblados del país. Les haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor Omnipotente. Juzgaré entre ovejas, y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor Omnipotente, yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas. Por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espalda y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz, haré desaparecer del país a las bestias feroces, para que mis ovejas puedan habitar seguras en el desierto y dormir tranquilas en los bosques. Haré que ellas y los alrededores de mi colina sean una fuente de bendición. Haré caer lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra entregará sus cosechas y ellas vivirán seguras en su propia tierra. Y cuando yo haga pedazos su yugo y las libere de sus tiranos, entonces sabrán que yo soy el Señor. Ya no volverán a ser presa de las naciones, ni serán devoradas por las fieras. Vivirán seguras y nadie les infundirá temor. Les daré una tierra famosa por sus cosechas. No sufrirán hambre en la tierra, ni tendrán que soportar los insultos de las naciones. Entonces sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y que ellos, el pueblo de Israel, son mi pueblo. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo y afirmo también que yo soy su Dios y que ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, vuélvete hacia la montaña de Seir y profetiza contra ella. Adviértele que así dice el Señor Omnipotente: Aquí estoy contra ti, montaña de Seir. Contra ti extenderé mi mano y te convertiré en un desierto desolado. Tus ciudades quedarán en ruinas y tú serás una desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En el día del castigo final de los israelitas, en el tiempo de su calamidad, tú les hiciste la guerra y has mantenido contra ellos una enemistad proverbial. Por lo tanto, tan cierto como que yo vivo, que te anegaré en sangre y la sangre te perseguirá, lo afirma el Señor Omnipotente. Eres culpable de muerte y la muerte no te dará tregua. Haré de la montaña de Seir un desierto desolado y exterminaré a todo el que pase o venga por allí. Llenaré de víctimas tus montes. Los que han muerto a filo de espada cubrirán tus colinas, tus valles y los cauces de tus ríos. Para siempre te convertiré en una desolación. Tus ciudades quedarán deshabitadas. Entonces sabrás que yo soy el Señor, porque tú has dicho:
a pesar de que el Señor viva allí, las dos naciones y los dos territorios serán míos y yo seré su dueño. Por eso, tan cierto como que yo vivo, que haré contigo conforme al furor y celo con que tú actuaste en tu odio contra ellos, lo afirma el Señor. Y cuando yo te castigue, me haré conocer entre ellos. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has proferido contra las montañas de Israel. Tú dijiste desafiante, están devastados. Ahora sí que los puedo devorar. Me has desafiado con arrogancia e insolencia y te he escuchado. Así dice el Señor Omnipotente. Para alegría de toda la tierra, yo lo voy a destruir. Así como se alegraron cuando quedó devastada la herencia del pueblo de Israel, también yo me alegraré de ti, montaña de Seir, y tú, el territorio de Edom. Quedarán desolados. Así sabrán que yo soy el Señor. Tú, hijo de hombre, profetiza contra los montes de Israel y diles: montes de Israel, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente. El enemigo se ha burlado de ustedes diciendo: las antiguas colinas ya son nuestras. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. A ustedes los han asolado y arrasado por todas partes. Se han convertido en posesión del resto de las naciones y además han sido objeto de burla y de insultos por parte de la gente. Por eso, montes de Israel, escuchen la palabra del Señor Omnipotente. Así habla el Señor Omnipotente a los montes y a las colinas, a los torrentos y a los valles, a las ruinas desoladas y a los pueblos deshabitados, saqueados y escarnecidos por los pueblos vecinos. Esto dice el Señor Omnipotente. En el ardor de mi celo me he pronunciado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, porque con mucha alegría y profundo desprecio se han apoderado de mi tierra para destruirla y saquearla. Por eso profetiza contra Israel y adviérteles a los montes y a las colinas, a los torrentes y a los valles, que así dice el Señor Omnipotente. En mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han sufrido el oprobio de las naciones. Por eso así dice el Señor Omnipotente. Juro con la mano en alto que las naciones vecinas también sufrirán su propia deshonra. Ustedes, en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán aprobadas, repobladas y reconstruidas la ruina. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes. Él te poseerá y tú serás parte de su herencia y ya nunca más los privarás de sus hijos. Así dice el Señor Omnipotente. Por cuanto te han dicho que tú devoras a los hombres y dejas sin hijos a tu propio pueblo, el Señor Omnipotente afirma: ya no devorarás más hombres ni dejarás sin hijos a tu pueblo. Nunca más te haré oír el ultraje de las naciones. No tendrás que volver a soportar los insultos de los pueblos, ni serás causa de tropiezo para tu nación. Lo afirma el Señor Omnipotente. El Señor me dirigió otra vez la palabra. Hijo de hombre, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta ante mí era semejante a la impureza de una mujer en sus días de menstruación. Por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Los dispersé entre las naciones y quedaron esparcidos entre diversos pueblos.
Lo juzgué según su conducta y sus acciones, pero al llegar a las distintas naciones, ellos profanaban mi santo nombre, pues se decía de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que abandonar la tierra. Así que tuve que defender mi santo nombre, el cual los israelitas profanaban entre las naciones por donde iban. Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor omnipotente. Voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado entre las naciones, el mismo que ustedes han profanado entre ellas. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente. Lo sacaré de entre las naciones, lo reuniré de entre todos los pueblos y lo haré regresar a su propia tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a su antepasado y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus impurezas, haré que tengan trigo en abundancia y no permitiré que sufran hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones el oprobio de pasar hambre. Así se acordarán ustedes de su mala conducta y de sus acciones perversas y sentirán vergüenza por sus propias iniquidades y prácticas detestables. Y quiero que sepan que esto no lo hago por consideración a ustedes. Lo afirma el Señor, oh pueblo de Israel, sientan vergüenza y confusión por su conducta. Así es el Señor omnipotente. El día que yo los purifiqué de todas sus iniquidades, poblaré la ciudad y destruiré la ruina. Se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá, esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Entonces las naciones que quedaron a su alrededor sabrán que yo, el Señor, reconstruí lo que estaba derribado y replanté lo que había secado, lo que había quedado como desierto. Yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré. Así es el Señor omnipotente. Todavía he de concederle al pueblo de Israel que me suplique aumentar el número de sus hombres hasta que sean como un rebaño. Entonces las ciudades desoladas se llenarán de mucha gente. Serán como las ovejas que durante las fiestas solemnes se llevan a Jerusalén para los sacrificios. Entonces sabrán que yo soy el Señor. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle de que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Y entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi en ellos apariencia de tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida.
Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. Conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente. Vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella. Para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados los israelitas. Júntalas la una con la otra de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunta, ¿qué significa todo esto? Tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente. Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito de modo que ellos las vean. Y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra y en los montes de Israel haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos ni con sus iniquidades ni actos abominables. Yo los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes, cumplirán mis preceptos, los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos, sus nietos vivirán allí para siempre y mi siervo David será su príncipe eterno. Y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, encara a Cog, rey de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré volver, te pondré garfios en la boca y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Todos ellos están bien armados, son una multitud enorme, con escudos y broqueles. Todos ellos empuñan la espada. Con ellos están Persia, Etiopía y Fut, todos ellos armados con escudos y yelmos. Gomer
también está allí con todas sus tropas, y también Bet Togarma desde el lejano norte, con todas sus tropas y muchos ejércitos que son tus aliados. Prepárate y mantente alerta, tú y toda la multitud que está la multitud que está reunida a tu alrededor. Ponlos bajo tu mando. Al cabo de muchos días se te encomendará una misión. Después de muchos años, invadirás un país que se ha recuperado de la guerra, una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas, pero que ha sido reunido de entre los muchos pueblos en los montes de Israel. Ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado, pero tú lo invadirás como un huracán. Tú, con todas tus tropas y todos tus aliados, serás como un nubarrón que cubrirá la tierra. Así dice el Señor Omnipotente: en aquel día harás proyectos y maquinarás un plan perverso. Y dirás: invadiré a un país indefenso, atacaré a un pueblo pacífico que habita confiado en ciudades sin muros, puertas y cerrojos. Los saquearé y me llevaré el botín. Atacaré a las ciudades reconstruidas de entre las ruinas, al pueblo reunido allí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dan y los comerciantes de Tarsis y todos sus potentados te preguntarán: ¿a qué vienes? ¿A despojarnos de todo lo nuestro? ¿Para eso reuniste a tus tropas? ¿Para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones? ¿Para alzarte con un enorme botín? Por eso, hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente: en aquel día, ¿acaso no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado? Vendrás desde el lejano norte, desde el lugar donde habitas, junto con otros pueblos numerosos. Todos ellos vendrán montados a caballo y serán una gran multitud, un ejército poderoso. En los últimos días atacarás a mi pueblo Israel y como un nubarrón cubrirás el país. Yo haré que tú, Gog, vengas contra mi tierra, para que las naciones me conozcan y para que por medio de ti mi santidad se manifieste ante todos ellos. Así dice el Señor Omnipotente: a ti me refería yo cuando en tiempos pasados hablé por medio de mis siervos, los profetas de Israel. En aquel tiempo y durante años ellos profetizaron que yo te haría venir contra los israelitas. Pero el día en que Gog invada a Israel, mi ira se encenderá con furor, lo afirma el Señor Omnipotente. En el ardor de mi ira, declaro que en aquel momento habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ante mí estarán los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, los reptiles que se arrastran y toda la gente que hay sobre la faz de la tierra. Se derrumbarán los montes, se desplomarán las pendientes escarpadas y todos los muros se vendrán abajo. En todos los montes convocaré a la guerra contra Gog, y la espada de cada cual se volverá contra su prójimo, afirma el Señor. Yo juzgaré a Gog con peste y con sangre, sobre él y sobre sus tropas, lo mismo que sobre todas sus naciones aliadas. Haré caer lluvias torrenciales, granizo, fuego y azufre. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Hijo de hombre, profetiza contra Gog y adviértele que así dice el Señor Omnipotente. Yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré volver y te arrastraré. Te haré salir del lejano norte y te haré venir contra los montes de Israel.
Quebraré el arco que llevas en la mano izquierda y arrojaré a la basura las flechas que llevas en la mano derecha. Caerás sobre los montes de Israel, junto con tus tropas y las naciones que te acompañan. Te arrojaré a las aves de rapiña y a las fieras salvajes para que te devoren. Y caerás en campo abierto, porque yo lo he dicho. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que confiados habitan en las costas. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Y me daré a conocer en medio de mi pueblo Israel. Ya no permitiré que mi santo nombre sea profanado. Las naciones sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Todo esto se acerca y está a punto de suceder. Este es el día del que he hablado. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces los habitantes de las ciudades de Israel saldrán y prenderán una hoguera, y allí quemarán sus armas, escudos y broqueles, arcos y flechas, mazas y lanzas. Tendrán suficiente leña para hacer fuego durante 7 años. No tendrán que ir a buscar leña al monte, ni tendrán que cortarla de los bosques, porque la leña que usarán serán sus propias armas. Además, saquearán a sus saqueadores y despojarán a sus despojadores, lo afirma el Señor. En aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. Ese lugar le cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán Valle del Ejército de Gog. Para enterrarlos y purificar así el país, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará, y el día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Al cabo de esos 7 meses, elegirán hombres que se encarguen de recorrer el país, y junto con otros enterrarán a los que aún quedan sobre la tierra, y así purificarán al país. Cuando al recorrer el país uno de estos hombres encuentre algún hueso humano, colocará a su lado una señal, hasta que los enterradores lo sepulten en el valle del ejército de Gog. De esa manera purificarán al país. También allí habrá una ciudad llamada el Ejército. Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, diles a todas las aves del cielo y a todas las fieras que se reúnan de todos los alrededores y vengan al sacrificio que les ofrezco. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Allí comerán carne y beberán sangre, carne de poderosos guerreros, sangre de los príncipes de la tierra, como si fuera de carneros o corderos, de chivos o becerros, todos ellos engordados en Basán. Del sacrificio que voy a preparar comerán grasa hasta hastiarse y beberán sangre hasta emborracharse. En mi mesa se hartarán de caballos y de jinetes, y de guerreros valientes, y de toda clase de soldados. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo manifestaré mi gloria entre las naciones. Todas ellas verán cómo los he juzgado y castigado. Y a partir de ese día, los israelitas sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Y sabrán las naciones que el pueblo de Israel fue al exilio por causa de sus iniquidades y porque me fueron infieles. Por eso les di la espalda y los entregué en manos de sus enemigos. Y todos ellos cayeron a filo de espada. Los traté conforme a sus impurezas y rebeliones y les volví la espalda. Por eso, así dice el Señor Omnipotente. Ahora voy a cambiar la suerte de Jacob. Tendré compasión de todo el pueblo de Israel y celaré el prestigio de mi santo nombre. Cuando habiten tranquilos en su tierra, sin que nadie los perturbe, olvidarán su vergüenza y todas las infidelidades que cometieron contra mí. Cuando yo los haga volver de entre las naciones y los reúna de entre los pueblos enemigos, en presencia de muchas naciones, y por medio de ellos manifestaré mi santidad. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, quien los envió al exilio entre las naciones, pero que después volví a reunirlos en su propia tierra, sin dejar a nadie atrás. Ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo el Señor lo afirmo. Transcurrirá el año 25 del exilio cuando el Señor puso
Transcurriría el año 25 del exilio cuando el Señor puso su mano sobre mí y me llevó a Jerusalén. Esto sucedió al comenzar el año, el día 10 del mes primero, es decir, 14 años después de la toma de Jerusalén. En una visión divina, Dios me trasladó a la tierra de Israel y me colocó sobre un monte muy alto. Desde allí, mirando al sur, había unos edificios que parecían una ciudad. Dios me llevó allí y vi un hombre que parecía hecho de bronce. Estaba de pie junto a la puerta y en su mano tenía una cuerda de lino y una vara de medir. Aquel hombre me dijo: Hijo de hombre, abre los ojos y presta atención a todo lo que estoy por mostrarte, pues para eso te he traído aquí. Anda luego y comunícale a Israel todo lo que veas. Entonces vi un muro que rodeaba el templo por fuera. El hombre tenía en la mano una vara de 3 metros que le servía para medir y midió el muro, el cual tenía 3 metros de ancho por 3 metros de alto. Luego se dirigió a la puerta que mira hacia el oriente. Subió sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual medía 3 metros de ancho. Cada celda lateral medía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había un espacio de 2 metros y medio. El umbral junto al vestíbulo de la puerta que daba al templo medía 3 metros. Luego midió el vestíbulo de la puerta hacia el interior y medía 3 metros. Midió el vestíbulo de la puerta que daba al templo y este medía 4 metros. Sus pilares eran de 1 metro de ancho. A cada lado de la puerta que daba al oriente había 3 celdas del mismo tamaño. A su vez, los pilares que estaban a los lados tenían la misma medida. Aquel hombre midió también la entrada de la puerta y tenía 5 metros de ancho por 6 metros y medio de largo. Delante de cada celda había un pequeño muro que medía medio metro de ancho por lado. Cada celda medía 3 metros de ancho por 3 metros de largo. Luego midió la puerta desde el techo de una celda hasta el techo de la celda de enfrente y entre una y otra abertura había una distancia de 12 metros y medio. Luego midió el vestíbulo que era de 10 metros. El vestíbulo daba al atrio que lo rodeaba por completo. Desde el frente de la puerta de entrada hasta la puerta interior del vestíbulo, el corredor tenía una extensión de 25 metros. En torno de las celdas y de los pilares había ventanas con rejas que daban al interior. También en torno al vestíbulo había ventanas que daban a su interior. Sobre los pilares había grabados de palmeras. Luego el hombre me llevó al atrio exterior. Allí vi unas habitaciones y un enlosado construido alrededor del atrio. Las habitaciones que daban al enlosado eran 30. Este enlosado que estaba en el piso inferior bordeaba las puertas y correspondía a la longitud de las mismas. Luego midió la distancia desde el frente de la puerta de abajo hasta el frente del atrio interior y al este y al norte la distancia era de 50 metros. El hombre midió el largo y el ancho de la puerta que daba hacia el norte, es decir, hacia el atrio exterior. Sus celdas, que también eran 3 de cada lado, más sus pilares y su vestíbulo tenían las mismas medidas que la primera puerta, 25 metros de largo y por 12 metros y medio de ancho. Sus ventanas, su vestíbulo y sus palmeras tenían las mismas medidas que las de la puerta principal. A esta puerta se subía por medio de 7 gradas y su vestíbulo estaba frente a ella. En el atrio interior había una puerta que daba a la puerta del norte, igual que en la puerta del este. El hombre midió la distancia entre las 2 puertas y era de 50 metros. Luego me condujo hacia el sur
y allí había una puerta que daba al sur. Midió las celdas, los pilares y el vestíbulo, y todos estos tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo también tenían ventanas a su alrededor, al igual que los otros, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. También se subía a la puerta por medio de 7 gradas, y frente a ella estaba su vestíbulo. Los pilares a ambos lados tenían clavados de palmera. El atrio anterior tenía una puerta que daba al sur. El hombre midió la distancia entre una puerta y otra en dirección sur, y era de 50 metros. Luego me llevó por la puerta del sur hacia el atrio interior. Midió la puerta del sur, la cual tenía las mismas medidas que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que los anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. En su derredor había unos vestíbulos de 12 metros y medio de largo por 2 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba hacia el atrio exterior. Sus pilares también tenían grabados de palmera. A esta puerta se llegaba subiendo a 8 grados. También me llevó al atrio interior que daba al oriente, y midió la entrada y medía igual que las anteriores. Sus celdas, sus pilares y su vestíbulo también tenían las mismas medidas que las anteriores. La puerta y el vestíbulo tenían ventanas a su alrededor y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo daba al atrio exterior. Los pilares tenían a cada lado grabados las palmeras, y a esta puerta se llegaba subiendo 8 grados. Luego el mismo hombre me llevó a la puerta del norte y la midió. Esta tenía las mismas medidas que las otras. También tenía celdas, pilares, vestíbulo y ventanas a su alrededor, y medían 25 metros de largo por 12 metros y medio de ancho. Su vestíbulo miraba hacia el atrio exterior. Los pilares tenían grabados de palmera a cada lado. A esta puerta se llegaba subiendo 8 grados. Había una sala que se comunicaba con el vestíbulo de cada puerta. Así se lavaba el holocausto. Allí se lavaba el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 4 mesas, 2 de cada lado, donde se mataban los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Fuera del vestíbulo, por donde se subía hacia la entrada de la puerta norte, había otras 2 mesas, y al otro lado del vestíbulo de la puerta había otras 2 mesas. De manera que había 4 mesas de un lado de la puerta y 4 del otro, es decir, 8 mesas en total, donde se mataba a los animales. Para el holocausto había 4 mesas talladas en piedra que medían 75 centímetros de largo por 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas se colocaban los instrumentos con que se mataban los animales para el holocausto y otros sacrificios. Colocados en el interior sobre las paredes en derredor estaban los ganchos dobles que medían para unos 25 centímetros de largo. Sobre las mesas se ponía la carne de las ofrendas. En el atrio interior, fuera de las puertas interiores, había 2 salas. Una de ellas estaba junto a la puerta del norte que daba al sur, y la otra estaba junto a la puerta del sur que daba al norte. Aquel hombre me dijo: la sala que da al sur es para los sacerdotes que están encargados del servicio en el templo, mientras que la sala que da al norte es para los sacerdotes encargados del servicio en el altar. Estos son los hijos de Sadoc y los 2 únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. El hombre midió el atrio, que era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba frente al templo.
Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares, y cada uno medía 2,5 metros de grueso. El ancho de la puerta era de 7 metros, mientras que las paredes laterales de la puerta medían 1,5 metros de ancho. El vestíbulo medía 6 metros de largo por 10 metros de ancho y se llegaba a él por una escalera de 10 gradas. Junto a cada pilar había una columna. Luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de un lado y 3 metros del otro. El ancho de la entrada era de 5 metros y cada una de las paredes laterales medía 2,5 metros de ancho. También midió la nave central, la cual medía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 3,5 metros. Después midió la longitud del recinto interior, que era de 10 metros de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dije, este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo, que era de 3 metros de espesor. Las salas alrededor del templo medían 2 metros de fondo. Estas salas laterales estaban puestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada piso había 30 salas alrededor. Alrededor de todo el muro del templo había soportes que sobresalían para sostener a las salas laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las salas laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida en niveles ascendentes, de modo que a medida que se subía, las salas de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las salas laterales. Esta base medía 3 metros de altura. La pared exterior de las salas tenían un esplendor de 2 metros, un espesor de 2,5 metros. Y entre las salas laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodeaban el templo quedaba un espacio libre de 10 metros de ancho. Las salas laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las salas laterales era de 2,5 metros. El edificio, que por el lado oeste quedaba frente al patio, medía 35 metros de ancho, con un muro de 2,5 metros de ancho por 40 por 40, me perdí. Versículo 12. El edificio, que por el lado oeste quedaba frente al patio, medía 35 metros de ancho con un muro de 2,5 metros de ancho por 45 metros de largo. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 50 metros de largo. También el patio con el edificio adyacente y el muro medían 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo más la parte del patio que da hacia el este medía 50 metros. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio, junto con las galerías de ambos lados, y medía 50 metros. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con rejas y las galerías alrededor de los 3 pisos, comenzando desde la entrada,
Estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba a abajo, todo estaba recubierto, incluso las ventanas. Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, en el interior y el exterior se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía 2 rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor de todo el templo podía verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas había grabados de querubines y palmeras sobre todas las paredes del templo. Los postes de la entrada al templo eran cuadrados y frente al lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto por 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas giratorias para cada puerta. Sobre la puerta del templo había grabados de querubines y palmeras como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo había ventanas con rejas y con grabados de palmeras. Las salas laterales también tenían alero. El hombre me sacó al atrio exterior en dirección al norte y me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Frente a los 10 metros del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior, había en los 3 pisos una galería, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de las habitaciones daban al norte, las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías les quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio y por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 25 metros de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 25 metros, mientras que las que daban al frente del templo medían 50 metros. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio, detrás del templo, había unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas como el de las habitaciones de la parte norte, a su vez tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. El hombre me dijo, las habitaciones del norte y del sur que están frente al patio son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán las ofrendas del cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar ante las vestiduras con que ministran, porque estas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Cuando el hombre terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir del lado oriental y este midió 250 metros. Después midió el lado norte y también medía 250 metros. Luego el lado sur 250 metros y luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió 250 metros.
El hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 250 metros de largo por 250 metros de anchos. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro de por medio. Por eso, en mi ira los exterminé. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus tumbas reales, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo, con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 1 metro de alto y medio metro de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 2 metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía 2 metros y desde allí se erguía 4 cuernos. El fogón del altar era un cuadrado perfecto de 6 metros de largo por 6 de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego el hombre me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc que se acercan para servirme, les darás un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado, lo afirma el Señor Omnipotente. Luego tomarás un poco de la sangre y con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo purificarás y harás expiación por él. Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado y este será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto en presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado y también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la expiación por el altar y lo purificarán.
De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día octavo, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Hermano Moya, ¿puedes orar para terminar, por favor? Señor Jesús, te damos gracias por esta bella oportunidad que nos has dado nuevamente de leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a retener tus principios, tu carácter, porque tú eres un Dios que da vida a lo que no tiene esperanza. Tú eres el que restauras a los hijos que tú amas y tu espíritu es el que nos vivifica en todo tiempo, Señor. Nos ponemos en tus manos en este día, en los quehaceres, compromisos, actividades que cada uno de mis hermanos tenga en este día. Guárdale, Señor, su integridad física, moral y espiritual. En el nombre precioso de Jesús. Amén.